Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a estar platicando con el padre Miguel Concha sobre sus 36 años como defensor de derechos humanos y sobre los 30 años de la organización que él preside, la organización Francisco Pro. No se vayan, regresamos en breves instantes. Estamos de regreso, qué bueno que sigue usted con nosotros en la Contracorriente. Hoy en la noche vamos a conversar con una figura central en la defensa de los derechos humanos en México, el padre Miguel Concha. Él es sacerdote dominico, preside el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria y tiene ya 36 años en esta labor de defender los derechos humanos, 30 años al frente del centro, además de ser articulista semanal del periódico La Jornada desde su fundación, de haber participado en el periódico 1+1 y de estar participando en las más distintas causas. Miguel, muchísimas gracias por tu presencia hoy en la noche. No, muchas gracias a ti, Luis, y gracias a el canal de televisión. Comencemos por lo más actual. Tú formas parte de la Comisión Civil de Impulso y Verificación de la Búsqueda de los Estudiantes Desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Nos podrías platicar un poco en qué consiste esa comisión? Es una comisión convocada por los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y también reconocida por los familiares de los estudiantes desaparecidos en la tragedia del 26-27 de septiembre de este año. Fue instalada formalmente el pasado 10 de octubre, tanto por los familiares como por los estudiantes, y así reconocida por la Secretaría de Gobernación de la República y la Procuraduría General de la República. Es una comisión que fue convocada un día antes por los estudiantes y con el propósito de facilitarles tanto a los estudiantes como a los familiares la relación con las autoridades en pro de la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Esta comisión está formada por algunas organizaciones muy conocidas a nivel nacional e internacional, como es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, el Instituto de Derechos Humanos y Democracia, la sección mexicana
de Amnistía Internacional, la organización Servicios de Asesoría para la Paz, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, y bueno, el Centro Vitoria a través de tu servidor. Ustedes tuvieron recientemente una reunión con el secretario de Gobernación y el Procurador General de la República. Sí. ¿Qué abordaron en ese encuentro? Mira, desde el día 9 con los estudiantes y luego el día 10 de nuevo con los estudiantes y los familiares de los estudiantes desaparecidos desgraciadísimamente, que vinieron expresamente para reunirse con nosotros y con el gobierno federal. Desde ese día se estableció una serie de puntos que había que plantearle al secretario de Gobernación personalmente y al Procurador General de la República también personalmente, junto con los familiares y los estudiantes. Como 20 hombres y mujeres, familiares de los desaparecidos, a nombre de todos ellos, y entre 8 y 9 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Primero, que no se detuviera la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, porque ellos tenían la impresión, y se tenía la impresión, que por haber descubierto lamentabilísimamente fosas con cadáveres, pues lo más importante, que era recobrar con vida a los estudiantes desaparecidos, pues parecía que estaba quedando en segundo término, que estaba jugando un papel de distractor. Entonces, lo primero y lo más importante es que la búsqueda de los estudiantes que están desaparecidos, que son personas desaparecidas, no simple y sencillamente secuestradas, sino personas desaparecidas, que eso no cejara. Después, que fueran los familiares los primeros que se enteraran de los resultados de la búsqueda y de lo que pudiera darse a conocer de la investigación o de las investigaciones, que no se enteraran ellos por la prensa, y que no fueran convocados para ser informados por las autoridades, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal. Y entonces, que hubiera realmente una comunicación más fluida, más rápida, más oficial, más transparente. Luego, que ellos participaran en la búsqueda sin tropiezos, porque ellos, como todos los padres que tienen hijos desaparecidos, solamente quien pasa por esta situación sabe qué se experimenta, que ellos participaran directamente en la búsqueda, que no sufrieran obstáculos para poder participar en la búsqueda. Y como estamos hablando de Guerrero y estamos hablando de Iguala, entonces que tuvieran protección, porque pues lamentablemente la delincuencia organizada, el crimen organizado, pues está allí, y incluso, pues bueno, se ha estado diciendo que infiltró muy considerablemente a la policía municipal. Entonces, hay riesgos para que los padres de familia se pongan, como se ponen todos los padres que tienen hijos desaparecidos, o hijas desaparecidas, o hermanos desaparecidos,
se ponen a buscar, ¿no? Sobre todo un país como el nuestro, en donde pues hay muchos desaparecidos que siguen después de años y años desaparecidos. Han aprendido los padres de los desaparecidos y desaparecidas a que ellos tienen que participar en la búsqueda. Ellos se ponen a buscar desesperadamente, pero necesitan garantías, necesitan protección para poder hacerlo. Entonces se pidió eso. Otra cosa muy importante para los padres y los muchachos de la Normal Rural de Ayotzinapa es que se deje al equipo argentino de antropología forense participar en la investigación, ser parte de la investigación. Porque efectivamente ya desde, no sé si después de 1 o 2 días, por las organizaciones civiles de derechos humanos, ellos inmediatamente ya se habían hecho aquí presentes para brindar generosamente todos sus servicios y sus conocimientos. Pero ellos comentaban que allá, en el lugar de los hechos, veían que no se les estaba permitiendo realmente poder realizar a fondo y bien su labor. Entonces, que fueran parte de la investigación. Otra cosa que ellos plantearon muy claritamente era que sus abogados fueran parte de la coadyuvancia en las investigaciones. Sus abogados, ellos iban a decidir quiénes, sus abogados fueran parte de la coadyuvancia en la investigación. Esto después se amplió ya en la reunión con el secretario de Gobernación y con el procurador, a que estuvieran también 2 representantes de los mismos familiares y que estuviera uno de los muchachos, ¿no? Que fueran 5 que fueran parte de la coadyuvancia en las investigaciones. Bueno, otro punto es que se había pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, iba a venir el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y había que instalar una mesa con la representatividad de la Secretaría de Gobernación, la representatividad de la Procuraduría, de Relaciones Exteriores, para formalizar el compromiso del gobierno federal en las medidas cautelares. Okay. Miguel, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y al regresar nos explicas cuál fue la respuesta del ¿Cómo no? gobierno? Con todo gusto, sí. Y ustedes, amigos, los invitamos a que permanezcan aquí en La Contracorriente. Volvemos en muy breves instantes. Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma, la esencial, por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente, porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista. Lay down your sweet and weary head.
estamos de regreso en la Contracorriente, conversando con el padre Miguel Concha. Miguel, hace unos breves instantes nos platicabas cómo estuvieron el diálogo con el secretario de Gobernación y nos desglosabas algunos puntos. Entiendo que todavía hay otros puntos que se abordaron en el encuentro. Sí, mira, hay dos puntos todavía igual de importantes. Primero, bueno, el otro punto que añadiría a lo que ya dije antes es que no se revictimice a los familiares de los desaparecidos. ¿Qué significa revictimizar? Revictimizar es como se les han tenido que hacer pruebas de ADN, ¿no? Se considera incluso desde el punto de vista del derecho internacional, en derechos humanos, una revictimización cuando en la obtención de pruebas para hacer el ADN, pues se les molesta mucho. Se ve como una especie de, puede ser visto como una especie de hostigamiento. De hecho, allá a los familiares, ya la Procuraduría General de Justicia de Guerrero les estuvo haciendo pruebas de ADN, la Procuraduría General de la República también, y el equipo argentino de antropología forense. Pero se planteó el tema de que si ya algunas de estas instancias había tomado las pruebas, pues que ya no se reiterara inútilmente, ¿no? Y lo otro es que expresamos que confiábamos en que el gobierno de la República no está teniendo ninguna política en contra de las normales rurales. Que confiábamos en que, conociendo la historia y el significado y la importancia que han tenido las normales rurales, no estuviera entre sus políticas el querer agredir a las normales rurales como institución. Bueno, esto fue dicho con mucha dolor por parte de los familiares de los desaparecidos, muchísimo dolor por parte de los muchachos, pero también con una gran serenidad y sobre todo con una gran energía, porque en medio de su dolor, ¿no?, y de su desconfianza de todo tipo de autoridades, ellos tomaron la decisión de presentarse ante el Procurador General de la República y el Secretario de Gobierno, de presentarse con mucha contundencia, mucha claridad, no dejándose dominar por sus sentimientos. Y los muchachos igual. De manera que fue un encuentro realmente muy transparente, muy franco. ¿Y las autoridades cómo respondieron? Pues mira, respondieron concediendo todo. A partir de ese momento incluso se comenzó a designar a una persona que todos los días a las 10 de la mañana en la normal rural de Ayotzinapa diera información. Ahí mismo se quiso saber quiénes eran los abogados que ellos designaban para que fueran coadyuvantes. Decidieron que pronto iban a decir quiénes de los familiares desaparecidos iban a estar, los muchachos igual. En ese momento el procurador dijo que no estaba enterado hasta ese día, el viernes 11, que tuvieran obstáculos los del equipo argentino de antropología forense, pero ahí mismo le dijo
al subprocurador encargado de la investigación, que estaba ahí, que era el licenciado Tomás Herón, le dijo que esos argentinos del equipo forense son parte de la investigación, ¿no? Y también, ¿verdad? Ahí mismo el secretario de Gobernación dijo que al día siguiente iba a designar personal de la Policía Federal, que lo iba a buscar bien ese personal, pero que al día siguiente, para que se pusiera las órdenes de los familiares desaparecidos y les acompañaran en la búsqueda. Que el tema de la búsqueda es el principal, es el central, ¿no? Y nos hemos podido dar cuenta en los días siguientes cómo efectivamente, bueno, pues el procurador e incluso hasta Enrique Peña Nieto lo han estado diciendo, y esperamos que así siga la cosa. Y ahí se informó, ¿verdad?, que efectivamente el lunes pasado se iba a instalar la mesa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las medidas cautelares con Relaciones Exteriores y Gobernación, Procuraduría, ¿verdad? ¿Y se instaló esa mesa? Se instaló esa mesa. Ahorita lo que nosotros seguimos monitoreando, ¿no? La Comisión Civil de intermediación, de búsqueda, porque ese fue el tema, de búsqueda y verificación, seguimos monitoreando, junto con ellas, con los familiares de los desaparecidos, y seguimos con los muchachos, seguimos monitoreando cómo se están cumpliendo estos compromisos. Miguel, en los 36 años que tú tienes como defensor de derechos humanos, en los 30 años de existencia del Centro Victoria, ¿has visto algo así como lo de Ayotzinapa? Nunca, nunca. Nosotros teníamos desde nuestros orígenes, ¿verdad?, conocimiento casi directo de lo que pasaba en la guerra civil en El Salvador, todo lo que significaba en gravísimas violaciones a los derechos humanos, hasta el punto que los amigos del Socorro Jurídico Cristiano de la Arquidiócesis de San Salvador, pues habían tenido que salir para poder continuar su labor de defensa de los derechos humanos en El Salvador ante tanta tragedia, tantas masacres, tantas matanzas desde México. Sabíamos de lo que estaba pasando en Guatemala, porque también aquí nos llegaban a veces desde los mismos familiares de las víctimas, por medio de congregaciones de religiosas, nos llegaban noticias. Pero en nuestro país lo que sabíamos era lo que había pasado en la década de los 70s, ¿no?, parte de los 80s, pero una cosa así, ahora sí que como se dice, desgraciadísimamente, en vivo y en directo, no lo habíamos visto jamás, ni siquiera cuando el levantamiento zapatista, ¿no?, que sabemos que, bueno, hubo primeros intentos, gracias a Dios fallidos, de querer, entre comillas, resolver esa crisis tan de fondo también de gobernabilidad mediante la fuerza. Pero te digo, desgraciadamente, para lo que estamos viviendo, nunca habíamos visto una masacre. Bueno, había habido masacres en Guerrero, ¿verdad? Ciertamente. Estaba el caso también de allá de Chiapas, de Acteal, los 45 muertos. De los 45 muertos. Pero así esto, yo creo que rebasa toda medida de lo que habíamos experimentado.
Y con lo que tú has visto durante todos estos años, con tu trabajo en organismos internacionales, lo que nos narras sobre tu experiencia centroamericana, ¿qué opinión te merece Ayotzinapa? Bueno, desgraciadamente Ayotzinapa es un signo de instituciones oficiales que no funcionan en beneficio de la gente. Es un signo de instituciones políticas que están ocupadas por poderes fácticos, entre los cuales hay que contar, desgraciadamente, a la delincuencia organizada. Y hay que contar también a otros grupos, sectores económicos, políticos, que única y exclusivamente las usan para sus egoístas intereses. Son desgraciadamente instituciones que deben ser urgentemente limpiadas y reformadas para que sean aquello que la gente espera que sean aquello por lo cual las personas, los grupos de la sociedad, pues los mandataron. Es un estado de cosas en donde cada vez vamos viendo la ingobernabilidad. Y desgraciadamente, pues eso, instituciones representativas del Estado que le han volteado la espalda a la gente, que la han dejado sola, ¿no? Que la han abandonado, ¿no? Y que pues es una situación que ya no es fácilmente soportable. Mira, los familiares le dijeron a estos altos representantes del gobierno que, como digo, escucharon con mucha atención, no perdieron la calma, a pesar de que los familiares eran muy firmes en sus demandas, pero también les dijeron, les estamos dando la última oportunidad. Así se los dijeron. Les estamos dando la última oportunidad. Eso dijeron, ¿no? Y bueno, y ahí estaba con nosotros Javier Sicilia, porque él está también. Y Javier dijo, antes de las elecciones, yo había dicho muchas veces que esas elecciones iban a ser las elecciones de la ignominia, porque desgraciadamente México está en un estado de emergencia nacional, y que quienes iban a ocupar como producto, como fruto de esas elecciones, los cargos de gobierno, iban a venir a administrar el infierno. Así les dijo, ¿no? De una manera, pues, ya lo conocemos, ¿no? Muy así, muy directa, muy franca. Bueno, los funcionarios lo escucharon, porque, pues bueno, es la realidad, y es esta la realidad que se debe enfrentar, la sociedad y el gobierno. Los padres les dieron la última oportunidad y Javier Sicilia les recordó que están administrando el infierno. El infierno. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa? ¿Cómo no? Y regresamos en breves instantes. ¿Cómo no? Y ustedes, amigos, sigan con nosotros en La Contracorriente. Volvemos en muy breves instantes.
Estamos de vuelta en la Contracorriente, nos da mucho gusto que sigan con nosotros. Nos encontramos conversando con el padre Miguel Concha, padre dominico, fue provincial de la Orden. Miguel, tú comenzaste a trabajar en derechos humanos cuando eso era inexistente prácticamente en México. Sí, mira, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria está cumpliendo 30 años, surge en 1984. Entonces, simple y sencillamente estaba luchando por los derechos humanos en México, Rosario Ibarra Piedra, que, como sabes, ya años antes había creado una organización para luchar contra los presos políticos y personas desaparecidas de las épocas oscuras de la represión selectiva y masiva en la década de los 70. Ella ya estaba luchando, doña Rosario. Aunque no lo formulaba en lenguaje de derechos humanos, sino en un lenguaje era en contra la represión, sí, por los desaparecidos. Ese lenguaje de los derechos humanos es novedoso y sí, tú comienzas. Yo comienzo, pero mira, también existía entonces la sección mexicana de Amnistía Internacional que pidieron los padres, los familiares de los muchachos reprimidos en el 68. Ellos fueron a que se creara aquí una sección de amnistía. Lo que pasa es que Amnistía, que hablaba de derechos humanos, no se ocupaba de México, se ocupaba de derechos humanos en otros países, pero con eso pues tenía relación lo que pasaba en México con otras secciones de otros países. Sí, a nosotros nos tocó empezar con el centro. ¿Por qué? Mira, en 1978, la Orden de los Dominicos a nivel internacional decidió retomar su tradición buena, su buena tradición. No siempre hemos tenido todo bueno, ¿verdad? Pero decidió retomar su tradición buena en el compromiso por la justicia y la paz. Y estableció entre las líneas de trabajo del compromiso por la justicia y la paz, en el 78, a nivel internacional, la defensa y promoción de los derechos humanos de los sectores más vulnerados de la sociedad. Bueno, esta prioridad fue ratificada desde entonces, cada 3 años, de distintas maneras según las circunstancias que se vivan en todo el mundo donde estamos presentes. Debido a eso, en el 81, la provincia de la Orden de Predicadores de los Frailes Dominicos en México asumió esa prioridad y comenzó a pensar en hacer algo para México. Ya se estaban haciendo acciones de solidaridad con El Salvador y Guatemala. Como orden. Como provincia. Como provincia. Ya se estaba haciendo. Como siempre, comienzan algunos de nosotros a hacerlo, los superiores, bueno, no lo ven mal, y después hasta reconocen que se han hecho cosas que tienen que ser asumidas más institucionalmente. Entonces, fueron aquellos a quienes les dimos solidaridad en nuestros espacios, que siguieron trabajando por su gente, ¿no? Incluso a nivel internacional, acudiendo a organismos de las Naciones Unidas. Fueron ellos los que nos invitaron a hacer entonces ya un centro de derechos humanos y que nos ofrecieron
generosamente su experiencia. Estás hablando de los salvadoreños, de los De guatemaltecos. salvadoreños, mira, sí, salvadoreños sobre todo, pero también algunos grupos de guatemaltecos, ¿no? Salvadoreños, mira, allí sobresale una figura muy importante, que es Roberto Cuellar Martínez, que fue el que vino aquí con su hermano Benjamín Cuellar Martínez, que Roberto incluso ha llegado a ser varias ocasiones el director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Bueno, ese fue uno de los que nos impulsó, lo acogimos, bueno, respondimos con ello al compromiso que teníamos y nos compartió su experiencia, su sapiencia. Ellos habían aprendido también sobre la marcha, habían tenido que aprender a indignarse frente a la violación de la dignidad de las personas en El Salvador y en su defensa con el instrumental de los derechos humanos. Y el otro fue su hermano, Benjamín Cuellar Martínez, que después ha sido varias veces director del IDUCA, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, de los jesuitas en San Salvador. Él, Benjamín, incluso fue nuestro primer coordinador general cuando empezaba el Vitoria, ¿no? El Vitoria fue aprobado como un proyecto de la provincia de los dominicos, así ha sido presentado internacionalmente. Debo decirte que a nivel latinoamericano, por parte de los dominicos, pues es una institución única. Los dominicos en el resto de América Latina y de Centroamérica y el Caribe sí están comprometidos, muchos y muchas, en el tema de derechos humanos, pero con una organización como este centro y el desarrollo que felizmente, gracias a muchas buenas voluntades y compromisos, se ha podido tener, pues es una experiencia única, ¿no? Tú antes habías participado ya en la elaboración de un libro sobre las comunidades eclesiales de base. Sí, mira, fue un libro que me pidieron en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional. En concreto fue una de las colaboraciones que me pidió don Pablo González Casanova, que estaba haciendo una serie de análisis, una serie de seminarios desde el Instituto de Investigaciones Sociales sobre los movimientos sociales en América Latina. Y entonces don Pablo me llamó y me dice, oye, La foto en la que apareces con Sí. don Pablo. No Sí. te está pidiendo el libro, pero bueno, entonces resulta que don Pablo me dijo, entre los movimientos sociales que hoy existen, tiene que haber algo sobre el movimiento social entre los cristianos de base. Y entonces yo elaboré ese libro en colaboración con un gran militante también de base, muy comprometido en derechos humanos, que es el maestro Óscar González Gari hoy. Óscar González Gari, que sigue siendo un defensor terrible de los derechos humanos en el estado de Jalisco. Y con él hicimos el libro La participación de los cristianos en el proceso popular de liberación en México. un clásico. Sí. Pero tú también elaboraste el primer informe sobre derechos humanos en México. Sí, y lo elaboré porque don Pablo también me convocó y me dijo que estaba haciendo un primer informe sobre la democracia en México y que ese informe pues se iba a publicar por la Universidad Nacional
Autónoma de México y siglo XXI. Porque lo que había hasta antes era un informe de Amnistía Internacional sobre Oaxaca y Chiapas, Sí, otro de Human Rights Watch, muy particular también. Tú hiciste el primer estudio completo Sí. sobre la situación de los derechos sí, humanos en el país. don Pablo me dijo, con toda razón, ya ves que es un hombre visionario y muy agudo, dijo que en un informe sobre la democracia en México no podía faltar un análisis de cuál era la situación real de los derechos humanos en el país. Entonces me dijo, házmelo. Y bueno, con la ayuda del equipo del Vitoria, ¿no? De este Benjamín Cuellar, de otro salvadoreño que había venido huyendo de uno de los grupos insurgentes del Salvador, Miguel Blandino, y con un mexicano indígena que trabajaba en el Vitoria por defender a los derechos de los pueblos indios, Rosendo Núñez, y con la ayuda de doña Rosario, que nos dijo, aquí está mi archivo, hagan uso de él lo que quieran para hacer ese informe para don Pablo. Aquí está el archivo. Entonces nos abrió su archivo, ¿no? Un trabajo absolutamente precursor, Sí, que sí, pues sí. mostró mucho la senda que seguirías caminando a partir de entonces. Sí, cómo no, efectivamente, a partir de ese trabajo empezamos a comprometernos mucho más a fondo, mucho más ampliamente por los derechos humanos en México. Inevitable la pregunta, Miguel, en relación con ese informe, ¿cómo ves la situación de los derechos humanos en México hoy? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? Mira, hay claroscuros. Yo creo que ha mejorado sobre todo por la acción de las organizaciones civiles de derechos humanos, que hemos venido impulsando cambios constitucionales, cambios legislativos. Hemos venido insistiendo en contra de actuaciones impunes y corruptas de las autoridades. Hemos venido visibilizando violaciones a los derechos humanos que antes pues simple y sencillamente no se percibían, ¿no? O como tú dices, no se veían desde la perspectiva de derechos humanos. Hemos venido haciendo labores de formación, de capacitación en derechos humanos desde que empezamos hasta la fecha, procurando que nuestros cursos sean multiplicadores de otras organizaciones, ¿verdad? En fin, yo creo que gracias a eso está presente el tema, la perspectiva, la preocupación, un poco la fuerza social que hay. Pero por otro lado, desde el punto de vista pues oficial, pues desgraciadamente no hay una política pública realmente comprometida todavía, eficaz en la defensa y promoción de los derechos humanos. Una situación de claroscuros, nos dices. De claroscuros. Avances a partir del empuje de la sociedad civil organizada, de estos organismos no gubernamentales, pero un deterioro simultáneo de violaciones a los derechos humanos. Y con riesgos de retroceso, porque ahora se quisiera hasta volver a legalizar, ¿no? La contención en la lucha por los derechos humanos, volver a legalizar compromisos que ya se habían adquirido previamente. Un retroceso. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos al corte?
Y ustedes, amigos, los invitamos a que permanezcan aquí en el programa. Volvemos en muy breves instantes. Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros. Es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas, indígenas, le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de 20 y tantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza. Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova. Lay down your sweet and weary head. Estamos de vuelta en la Contracorriente para este último segmento del programa. Estamos conversando con Miguel Concha de los derechos humanos en México, de su trayectoria. Miguel, tú has escrito libros, cada semana escribes una columna que es una verdadera bitácora sobre la situación de los derechos humanos en México. Quien se quiera meter a fondo para saber lo que ha pasado en este país en esa materia, tiene que leerte a ti. Ahí está el recuento semana a semana de lo sucedido, pero también has sido una figura pública en el sentido de que has encabezado luchas muy significativas de la sociedad civil en México. Tú fuiste el orador en la marcha del 12 de enero de 1994, cuando la sociedad mexicana se volcó a las calles para exigir una salida pacífica al conflicto. Y has participado en una gran cantidad de eventos, en la marcha del Campo No Aguanta Más, en 2004, etcétera, etcétera. Al tiempo de que eres religioso. ¿Cómo compaginar estas múltiples actividades que desarrollas? Mira, yo creo que es un compromiso que adquirí hace ya algunos años en un taller de justicia y paz con religiosos, religiosas, laicos de la orden de los dominicos, congregaciones de religiosas dominicas, laicos ligados a nuestro trabajo. Estamos hablando de allá de los años 70, ¿no? Cuando estaba todo el problema, por eso se hizo en San José, todo el tema pues de la independencia y la liberación de Nicaragua, del San José, Costa Rica. En San José, Costa Rica. Cuando estaba todo lo del Salvador, lo de Guatemala, que se dijo allí que si teníamos algún reconocimiento, alguna ascendencia de tipo moral, de tipo ético, si se nos reconocía alguna, digamos, referencia de tipo ético, pues no teníamos que guardarnos eso para nosotros. Eso era un grave error, que lo teníamos que usar para los demás, sobre todo para las personas, los grupos más discriminados, los más maltratados, los más marginados, excluidos. Y entonces, bueno, eso a mí se me quedó muy metido en el corazón. Yo ya tenía
gracias también a mis orígenes familiares, a mi formación dentro de la orden de los dominicos, yo ya sentía una gran pasión por la justicia social. Yo ya sentía esa gran pasión. Pero, y bueno, está también en el origen de mi compromiso con la dignidad humana y los derechos humanos. Pero aquello que se dijo allí, en ese taller, de que no teníamos que quedarnos en nuestros conventos, así muy guardaditos, ¿no? Muy protegidos, ¿no? Que teníamos que salir a la calle y teníamos que estar al lado de las personas que están comprometidas por la justicia y por los derechos humanos. Y entonces, bueno, fue por eso que cuando me han solicitado, ¿no?, que les acompañe, bueno, pues hago todo lo posible por también estar allí, ¿no? Estoy en la universidad porque me interesa difundir este testimonio, esta experiencia, este compromiso, este instrumento de la ética para el campo social. O sea, das clases en la UNAM Doy a clases. propósito de derechos humanos. Sí, efectivamente, en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas, estoy sobre todo en derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, en América Latina y el Caribe y su contexto. Y luego en el posgrado de Contaduría y Administración, estoy en temas de ética y organizaciones, ética y negocios, ética y finanzas. Porque si no hay eso, no hay vida humana, ¿no? Si no hay eso, no hay nueva sociedad, no vivimos en paz, ¿no? Entonces, por eso ahí me ves también acompañando movimientos sociales, con el gusto de que en México cada vez más los movimientos sociales presentan sus causas y sus estrategias con la perspectiva de derechos humanos. Hay en nuestra historia reciente un conjunto de líderes religiosos como don Sergio Méndez Arceo, don Samuel Ruiz, que desempeñaron un papel muy importante a favor del pueblo Sí. creyente y no creyente también. ¿Tú sientes que eres parte de ese movimiento más amplio de que ellos Desde luego. empujaron? Es más, mira, fue don Sergio Méndez Arceo quien me ordenó como sacerdote. Y yo lo acompañé muchos años hasta su muerte, con otros hermanos y hermanas, ¿no? Pero yo, él me decía, oiga, don, y yo lo acompañé varias veces a Cuba. Y lo vi hacer el trabajo que él se había dado a sí mismo, incluso en contra de algunos sectores de la jerarquía, de acercar a la iglesia cubana con el gobierno revolucionario, ¿no? Pero no vayas a pensar que de una manera complaciente, de una manera crítica hacia los dos, ¿no? Pero haciendo ese trabajo y así reconocido y respetado por ambos, más por unos que por otros. Y acompañé mucho a don Samuel. Yo estuve muy cerca de don Samuel, sobre todo cuando la migración de todos aquellos indígenas y campesinos que venían buscando refugio a nuestro país, allá por las aguas del Suchiate, ¿no?, en su trabajo por los refugiados guatemaltecos. Y bueno, yo siempre y estoy muy cerca de mi hermano Raúl Vera, ¿no?, que somos de la misma edad y estamos muy íntimamente relacionados. Si yo respiro otro clima de iglesia, yo vivo otro modelo de iglesia, ¿no? A mí no me gusta, no puedo soportar el estar ajeno a lo que la gente desgraciadamente tiene que sufrir y a las luchas que hace, ¿no?
para poder efectivamente recobrar sus derechos. En un medio minuto, Ujú. ¿cómo ves el futuro de los derechos humanos en el país? Yo estoy muy esperanzado. Sí, hay muchas organizaciones civiles, cada vez se van multiplicando más, cada vez hay una mayor articulación entre ellas. Está la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos, que está en más de 20 estados, que abarca cada vez más organizaciones, pero no es la única red. Hay otra red que se encarga de una manera más específica de los derechos económicos, sociales y culturales. Hay otras redes que también defienden derechos humanos en regiones del país. No, es otro el panorama. Hay lugar para la esperanza. Desde luego que sí. Miguel, muchísimas gracias. La guillotina del tiempo nos cayó encima. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar hoy aquí en La Contracorriente, conversando con Miguel Concha sobre Ayotzinapa, sobre los derechos humanos en México, sobre el Centro Vitoria y sobre su propia trayectoria personal. Nos vemos la siguiente semana y ya saben, no se vayan porque a continuación sigue Lo que Rompevientos se llevó, con la atinada conducción de Jesús Taylor. Hasta la próxima.